¿Alguna vez has considerado que al cantar ciertas canciones en el culto, podrías estar ofendiendo a Dios en lugar de adorarlo? Muchos no se dan cuenta, pero no. Todo lo que suena espiritual es aceptado por el Señor. En Amós 5:23, Dios declara con fuerza: Aparta de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la melodía de tus arpas. Esta advertencia no es simbólica, es un rechazo claro a expresiones vacías, a alabanzas que no nacen de un corazón consagrado. Hoy profundizaremos en una verdad urgente y olvidada: cómo algunas canciones que entonamos en la iglesia pueden ser una burla al carácter santo de Dios. Te mostraremos cómo discernirlo, que verdaderamente honra al Señor en el culto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando elevas tu voz en adoración? Cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar, el cielo se detiene a escuchar. Pero no siempre. Hay momentos en los que, aunque la música suene armoniosa y las voces se eleven con fuerza, Dios no está presente. El problema no está en el volumen ni en el talento, sino en el propósito. ¿Por qué cantamos? ¿A quién dirigimos realmente nuestra adoración? Es posible que lo que hoy muchos llaman culto sea, en realidad, una puesta en escena vacía, disfrazada de espiritualidad. Estas preguntas son necesarias porque hemos llegado a un tiempo donde la adoración ha sido secuestrada por el ego, el aplauso y la búsqueda de reconocimiento humano. La adoración verdadera ha sido reemplazada por espectáculos bien ensayados que conmueven los sentidos, pero no tocan el corazón de Dios. La palabra es clara al respecto. En Isaías 1:15, Dios expresa con dureza: no sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Cuando extienden sus manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué estaba pasando? El pueblo seguía celebrando fiestas religiosas, presentando ofrendas, cantando y orando, pero Dios no quería nada de eso. ¿Por qué? Porque su adoración no venía de un corazón sincero, sino de una costumbre vacía. Cantaban, sí, pero Dios no escuchaba. Hoy vemos lo mismo. Muchos ministerios de alabanza han olvidado que no están en un escenario, sino en un altar. Han cambiado el enfoque del cielo por la cámara, la audiencia por el número de visualizaciones. El culto se ha profesionalizado al punto que parece más una producción artística que una cita con lo divino. Luces, coreografías, efectos, modulación perfecta de voz, todo cuidadosamente planeado para impactar a las personas. Pero, ¿impacta eso a Dios? ¿Es eso lo que Él espera de nuestra adoración? En Amós 5:23, el Señor dice con dolor y autoridad: aparta de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la música de tus arpas. Esta no es una frase simbólica, es un rechazo, no porque la música fuera deficiente, sino porque el corazón de quienes cantaban estaba contaminado. No había verdad, no había justicia, no había integridad. Era espectáculo, y Dios no es un espectador. En muchos templos, lo que debía ser un lugar de adoración se ha convertido en una sala de entretenimiento religioso. La música busca provocar emociones, pero no. Lleva a la presencia de Dios. El ambiente emociona, pero no transforma. Se logra que la gente llore, levante las manos, incluso se postre. Pero cuando salen del templo, sus vidas siguen igual. Esto es grave, porque una adoración que no produce cambio no es adoración, es teatro. Jesús fue directo cuando citó a Isaías en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La desconexión entre lo que se canta y lo que se vive
Es el principio de la falsedad espiritual. Podemos entonar 1000 veces «Te amo, Señor», pero si nuestro corazón no lo respalda con obediencia, nuestras palabras son huecas, vacías, ruidos sin propósito. He conocido ministerios que ensayan durante horas cada semana, se preparan con excelencia técnica, dominan escalas musicales, hacen armonías impecables, pero no oran juntos, no leen la palabra, no buscan la santidad. Su prioridad es sonar bien, no vivir en rectitud. Han convertido el altar en una plataforma de talento, olvidando que lo que conmueve a Dios no es la afinación, sino la rendición. No es el control vocal lo que abre los cielos, sino la humildad. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué ve Dios cuando observa a quienes cantan para Él? ¿Ve orgullo disfrazado de servicio? ¿Ve vanidad revestida de espiritualidad? ¿Ve competencia en lugar de comunión? En muchas congregaciones ya no se canta para agradar a Dios, sino para agradar al público. Se eligen las canciones más populares, las que generan mayor respuesta emocional, las que son tendencia en redes sociales. Se busca que la gente sienta algo, pero no que se arrepienta de nada. La adoración se ha vuelto antropocéntrica. Gira en torno a lo que las personas experimentan, no en torno a lo que Dios desea. Pero la adoración verdadera no se mide por cuántas lágrimas provoca, sino por cuánta santidad produce. Cuando la alabanza es genuina, no necesitas efectos de luces ni arreglos sofisticados. El Espíritu Santo se manifiesta porque hay verdad en él, corazón de quienes cantan. La historia de los levitas en el Antiguo Testamento nos muestra el estándar divino para los que ministran a través de la música. Ellos no eran artistas, eran siervos. Su tarea no era entretener, sino santificar. En 2 de Crónicas 5:13-14 leemos que cuando los levitas alababan a una sola voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la gloria de Jehová llenó la casa. Pero ese poder no estaba en la música, sino en la unidad y la pureza de quienes la ofrecían. Hoy muchos desean la gloria, pero no están dispuestos a pagar el precio de la consagración. Desean el fuego, pero sin el sacrificio. Anhelan la unción, pero no quieren la obediencia. Hay iglesias que han convertido el culto en un show. Se colocan pantallas gigantes, se producen intros musicales impresionantes. Los cantantes visten como celebridades. El lenguaje corporal es cuidadosamente diseñado. Todo parece impecable, pero Dios no está ahí. No porque Dios desprecie la excelencia, sino porque esa excelencia ha desplazado la devoción. Cuando la estética es más importante que la esencia, estamos en peligro. La palabra dice en 2 Timoteo 3:5 que habría quienes tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Eso es lo que pasa cuando convertimos el culto en un espectáculo. Queda solo la forma, sin el fondo. Se mantiene la estructura, pero se ha ido la gloria. Es importante entender que no estamos diciendo que cantar bien esté mal o que usar recursos técnicos sea pecado. No, Dios merece lo mejor, pero lo mejor no es lo más costoso ni lo más ensayado. Lo mejor es lo más sincero, lo más puro, lo más rendido. David tocaba el arpa con excelencia, pero antes de eso ya había conquistado el corazón de Dios. No fue su música lo que lo hizo rey, sino su devoción. Cuando compuso sus salmos, no lo hacía para impresionar a los demás, sino para derramar su alma delante del Altísimo.
En Salmo 51:17 lo dejó claro. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cada vez que cantamos en el culto, estamos haciendo una declaración espiritual. Estamos usando nuestra boca para afirmar lo que creemos, lo que sentimos y lo que estamos dispuestos a hacer. Pero si nuestras palabras no coinciden con nuestra conducta, entonces estamos mintiendo y no hay mentira que agrade. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo instruye a los creyentes a hablar entre sí con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No se trata solo de cantar con los labios, sino desde el corazón. No se trata solo de emoción, sino de verdad. No se trata solo de presencia escénica, sino de presencia divina. Recuerdo el testimonio de un hombre que asistía a una iglesia donde la adoración era muy emotiva. Cada domingo lloraba al escuchar las canciones, se conmovía profundamente, pero su vida no cambiaba. Seguía en pecado, seguía mintiendo, seguía engañando. Un día, en medio de una canción que hablaba de consagración total, sintió una voz en su interior que le decía: «Tus lágrimas no me conmueven. Quiero tu obediencia». Esa fue su sacudida. Entendió que había estado cantando con los labios, pero sin el alma. Se arrepintió. Comenzó a buscar a Dios de verdad. Hoy es un hombre transformado. Su adoración ya no es emocionalismo, sino entrega. Este ejemplo nos recuerda que Dios no busca adoración perfecta, sino adoradores sinceros. No está esperando que afines todas las notas, sino que afines tu vida. Que tu canto no contradiga tu comportamiento. Que tus palabras en la iglesia no estén divorciadas de tus actos en la semana. Porque cantar «Cristo es mi todo» y luego vivir como si fuera una parte más es una forma de burla. Es cantar en vano. Es hacer ruido, no adoración. En el cielo, la adoración es continua, pura, sin interrupciones ni contradicciones. En Apocalipsis 4:8 leemos que los seres vivientes no cesan de decir día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios, Todopoderoso». Esa adoración no está llena de efectos, sino de reverencia. No está centrada en el yo, sino en Él. Eso es lo que deberíamos reflejar en nuestros cultos. Si la adoración en tu iglesia parece más un concierto que un clamor, algo está mal. Sí, los que cantan buscan más aprobación que unción. Hay un problema. Si el altar se ha transformado en escenario, es hora de volver a lo esencial. No olvidemos que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, murieron por presentar fuego extraño delante de Dios. Levítico 10:2. No fue porque no fueran sacerdotes, ni porque no tuvieran vestiduras santas, sino porque ofrecieron algo que Dios no pidió. ¿Cuántos hoy están ofreciendo cantos que Dios no pidió? ¿Cuántos están presentando una adoración contaminada, ajena a la palabra y al espíritu? Volver al corazón de la adoración es urgente. No se trata de gustos musicales, estilos o preferencias. Se trata de rendir todo lo que somos delante del único digno. Dios no está buscando músicos famosos, está buscando corazones rendidos. No está buscando voces prodigiosas, sino vidas obedientes. Porque cuando una canción nace de un alma limpia, llega directo al trono. Pero cuando nace del ego, solo rebota en el techo. Tal vez conmueva a los hombres, pero entristece al espíritu. Por eso es tan importante examinar nuestro corazón cada vez que subimos a cantar. No podemos engañar a Dios. Él ve lo que nadie ve. Él oye lo que nadie oye. La adoración verdadera es un arma poderosa. Puede abrir cárceles, como en el caso de Pablo y Silas, Hechos 16:25-26. Puede derribar murallas, como en Jericó.
Pero no cualquier adoración, no la que suena bonito, sino la que nace de la fe, de la santidad, de la obediencia. Esa es la adoración que mueve el cielo. Esa es la que Dios aprueba. Todo lo demás es solo ruido. En muchos altares se cantan himnos que Dios jamás inspiró, no por la melodía ni por la armonía vocal, sino por el contenido espiritual de sus letras. Palabras que suenan dulces al oído, que conmueven por su belleza poética, pero que distorsionan la verdad eterna de la Escritura. Palabras que contradicen abiertamente lo que Dios ha revelado, y que, sin embargo, se repiten sin discernimiento cada domingo, elevadas con pasión como si fueran ofrendas aceptables. Pero Dios no recibe lo que contradice su palabra. No lo toleró en el pasado y no lo tolera ahora. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo hace una advertencia severa. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este versículo, aplicado a la predicación, tiene también una implicación directa para lo que se canta en el culto. Cada canción que entonamos es una forma de predicación melódica. Por tanto, si en ella proclamamos un mensaje que contradice las Escrituras, nos hacemos culpables de lo mismo: enseñar otro evangelio. No importa si la música emociona, si las voces son angelicales o si el público responde con lágrimas. Si las palabras de una canción niegan el carácter santo de Dios, exaltan al hombre más que a Cristo, o promueven doctrinas erradas, entonces esa canción no honra a Dios. La dulzura musical no purifica la mentira teológica. Hay cantos que exaltan la autosuficiencia humana, sustituyendo la dependencia del espíritu por una exaltación del yo. En lugar de proclamar la gracia que salva, proclaman un mensaje centrado en los méritos del adorador. Se canta sobre el poder interior, sobre la capacidad de alcanzar sueños, sobre la realización personal, como si la adoración fuera una plataforma para afirmar deseos carnales. Este tipo de letra no solo carece de fundamento bíblico, sino que conduce al alma por caminos peligrosos. En Jeremías 17:5 se nos dice: «Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Cada vez que cantamos cosas que exaltan al hombre y reducen a Dios a un facilitador de logros personales, nos alineamos con un pensamiento maldito. Otros cánticos presentan a Dios como alguien que existe exclusivamente para cumplir los anhelos del ser humano, una especie de servidor celestial, cuya función es abrir puertas, multiplicar recursos y materializar sueños. Aunque Dios es proveedor, no es nuestro sirviente. Aunque Él bendice, no lo hace bajo nuestras condiciones ni en función de nuestras expectativas egoístas. Cuando las canciones lo reducen a un simple medio para alcanzar fines terrenales, se degrada su majestad y se tergiversa su carácter. En Mateo 6:33, Jesús dejó claro cuál debe ser nuestra prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cantar sobre las añadiduras, ignorando el reino, es invertir el orden divino. Hay letras que ignoran la necesidad de arrepentimiento. Se enfocan en promesas de restauración, victoria y gozo, pero omiten toda mención del pecado, del quebrantamiento, de la cruz. Presentan una espiritualidad superficial, donde todo es celebración, pero no hay redención. No se puede cantar de vida nueva sin haber pasado por la muerte al yo. No se puede proclamar libertad sin haber confrontado las cadenas. En 1 Juan 1:9 se establece una condición: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando una canción omite esta verdad, ofrece una gracia falsa, una paz sin justicia, una esperanza sin fundamento.
El problema no está en cantar con alegría, sino en sustituir el mensaje de la cruz por una emoción descontextualizada. El Evangelio no es solo una historia de victoria, es también un llamado al sacrificio. Jesús dijo en Lucas 9:23: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toda canción que ignore esta verdad fundamental no está proclamando el verdadero Evangelio. Cantar sobre seguir a Cristo sin mencionar la cruz es como declarar amor sin compromiso. Es una expresión vacía que no transforma. Algunos cantos modernos incluyen frases que atribuyen a Dios promesas que Él nunca hizo. Afirmaciones como: Dios nunca permitirá que sufras, si lo crees, lo tendrás, o todo será como lo declares. Son declaraciones peligrosas que tuercen el contenido bíblico. También hay letras que sugieren una cercanía con Dios que no está sustentada por santidad. Frases como: tu presencia siempre está aquí, o tú siempre estás feliz conmigo, pueden parecer hermosas, pero si no están acompañadas por un llamado a la obediencia, se convierten en mentiras disfrazadas de adoración. En Isaías 59:2 se declara: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se puede cantar sobre intimidad con Dios mientras se vive en rebelión. No se puede proclamar cercanía cuando hay pecado sin confesar. La comunión verdadera se basa en limpieza de corazón, no en repetición de versos bonitos. Hay canciones que introducen ideas místicas, afirmaciones que no provienen de la Escritura, sino de filosofías humanas y conceptos emocionales, que suenan espirituales, pero no tienen raíz en la palabra. Expresiones como «siento que vuelo en tus brazos» o «me pierdo en tu atmósfera» pueden ser poéticas, pero si no reflejan una realidad doctrinal, se convierten en distracción. La Biblia es clara respecto a lo que debemos proclamar. En Colosenses 3:16 se nos exhorta: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La adoración no debe ser un escape emocional, sino una proclamación de verdad. En los tiempos de Israel, Dios estableció normas estrictas para los levitas, no solo respecto a la música, sino al contenido espiritual de lo que se cantaba. No era solo cuestión de ritmo, sino de mensaje. La alabanza debía instruir, corregir, recordar los mandamientos del Señor. Hoy muchas letras han perdido ese propósito. En lugar de enseñar, confunden. En lugar de guiar, entretienen. En lugar de corregir, se acomodan. Pero no fuimos llamados a agradar a los oídos humanos, sino a ser portadores de la verdad. En 2 Timoteo 4:3-4 se advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esas fábulas, muchas veces, se cantan, no se predican. Cada palabra entonada en un culto tiene peso espiritual. No son adornos, no son poesía vacía, son declaraciones que construyen o destruyen. En Proverbios 18:21 se afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto también aplica a lo que se canta. Si proclamamos muerte espiritual, en forma de letras sin verdad, cosecharemos confusión, superficialidad y engaño. Pero si cantamos vida, verdad, arrepentimiento, gracia y obediencia, abrimos el cielo. No podemos seguir cantando cualquier cosa solo porque es popular, conmovedora o pegajosa. La popularidad no es sinónimo de aprobación divina.
La emoción no sustituye la doctrina. Dios no necesita nuevas canciones, necesita canciones verdaderas, canciones que reflejen su carácter, que proclamen su palabra, que dirijan el corazón hacia el arrepentimiento, la santidad, la adoración genuina. En Apocalipsis 15:4 se describe a los redimidos cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». Esta es la adoración que se entona en el cielo, centrada en Dios, en su grandeza, en su justicia. No hay exaltación del hombre, no hay autoayuda espiritualizada, solo reverencia. El culto no es un escenario para creatividad desbordada sin filtro bíblico. Es un altar sagrado donde solo lo puro, lo justo y lo verdadero puede ser ofrecido. La música que se entona allí debe pasar primero por el filtro de la palabra, no por el filtro de la cultura, ni por el gusto del público, ni por el criterio de una industria musical que ha mercantilizado lo sagrado. El altar no es un mercado, es un lugar de rendición, y lo que se canta allí tiene que reflejar esa rendición. Es urgente volver al principio, volver a cantar lo que es verdad, volver a alinear nuestras canciones con las Escrituras, volver a examinar cada letra, como los bereanos examinaban las enseñanzas de Pablo a la luz de la palabra. No hacerlo es correr el riesgo de seguir cantando y, sin saberlo, estar proclamando herejías disfrazadas de melodías. En Oseas 4:6, Dios declara: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». No permitamos que la falta de discernimiento musical destruya nuestra adoración. La música en el culto es un canal poderoso de edificación, proclamación y comunión con Dios. Pero cuando se contamina con letras cerradas, se convierte en una trampa espiritual. El enemigo no necesita que dejemos de cantar, solo necesita que cantemos lo equivocado, que declaremos mentiras con convicción, que repitamos errores con entusiasmo, que digamos con la boca lo que niega el corazón de Dios. Eso es burlarse de su santidad. Eso es convertir el culto en un altar extraño. Eso es entonar fuego ajeno delante del trono. Toda canción debe pasar por una sola prueba. ¿Exalta a Cristo? ¿Refleja la verdad bíblica? ¿Conduce al quebrantamiento, a la obediencia, a la gloria de Dios? Si la respuesta es no, no debe cantarse. No importa cuán emotiva sea ni cuántas reproducciones tenga. El culto no es lugar para el error doctrinal. El culto es territorio sagrado, y cada palabra que pronunciamos allí debe ser digna del Dios al que decimos adorar. Dios no se conmueve por el talento, no se rinde ante la afinación perfecta, ni se emociona por la armonía más sublime. El Altísimo no es movido por el virtuosismo humano, sino por la verdad interior. En cada culto, mientras los hombres se enfocan en la voz que entona, Dios examina el corazón que la impulsa. Lo que Él escucha no es solo sonido, sino intención. Lo que recibe no es solo alabanza, sino obediencia. En 1 Samuel 15:22, el profeta pregunta con firmeza: «El Altísimo no es movido por el virtuosismo humano, sino por la verdad interior». En cada culto, mientras los hombres se enfocan en la voz que entona, Dios examina el corazón que la impulsa. Lo que Él escucha no es solo sonido, sino intención. Lo que recibe no es solo alabanza, sino obediencia. En 1 Samuel 15:22, el profeta pregunta con firmeza: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta verdad permanece intacta. No hay canción que impresione a Dios si no nace de una vida rendida. Muchos suben a los altares con manos alzadas, pero corazones cerrados. Cantan con emoción,
pero viven en contradicción. Declaran con fuerza el señorío de Cristo, mientras mantienen áreas ocultas de desobediencia. El sonido que emiten puede ser agradable a los oídos humanos, pero ante Dios, lo que prevalece es la condición moral de quien canta. En Mateo 7, 21, 23, Jesús dejó una advertencia clara. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este principio se extiende a todo acto de adoración. No basta con cantar Señor si no se vive bajo su señorío. La adoración no es una actividad desconectada de la vida diaria. No se limita al tiempo del culto, ni se expresa solamente en canciones. Es una actitud continua de reverencia y sujeción. Lo que se canta debe estar alineado con lo que se vive. En Isaías 29:13, Dios declara: Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El problema no estaba en las palabras, sino en la distancia entre los labios y el corazón. Una distancia que convierte la adoración en mentira, un canto que no refleja obediencia, a los ojos de Dios, es un acto vacío. Los levitas del Antiguo Testamento entendían que no podían servir en el templo si no estaban purificados. Antes de emitir una nota, debían estar consagrados. El proceso de preparación no era opcional, era requisito divino. En Deuteronomio Crónicas 29, 15, 16, se relata cómo los levitas se purificaron antes de presentarse para ministrar. Su ministerio musical estaba sujeto a santidad. No podían tocar un instrumento ni levantar una voz sin haber sido primero limpiados. Esta estructura ceremonial era más que un ritual. Era una enseñanza espiritual. El que sirve en el altar debe estar limpio. Vivir lo que proclama. La pureza precede al canto. Hoy, la urgencia no ha cambiado. En muchos lugares se ha rebajado el estándar de Dios para permitir que cualquiera cante en el culto, sin importar su estilo de vida. Se prioriza la habilidad. Se premia la presencia escénica. Se celebra la voz, pero no se examina el corazón. Se olvida que el altar no es un lugar neutro, no es un escenario para expresarse, sino un lugar. Recuerda, la verdadera adoración comienza en el corazón. No se trata del escenario, la voz o el estilo, sino de la entrega sincera a Dios. Que nuestras canciones siempre reflejen la verdad y la santidad. Hasta el próximo video, y que tu adoración sea genuina.